Alabado sea el Señor. Damos gloria a nuestro Dios por el privilegio de poder reunirnos en esta preciosa mañana. ¿Cuántos dan gloria de poder dar alabanza, adoración al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos? Damos muchas gracias a nuestro Rey, porque ya hemos visto en estos 2 años, 2020-2021, cómo creo que estamos comenzando a valorar un poco más lo que nuestras libertades civiles, lo que las libertades que inadvertidamente considerábamos era una realidad natural que de forma espontánea surgía, ¿verdad?, de la realidad de la interacción social. Estamos viendo cada vez cómo algunas restricciones pueden poner límites a nuestra libertad de culto. Sin embargo, hoy, junto al salmista, podemos decir, en medio de las serias dificultades que afronta esta nación y el resto del mundo, hoy podemos decir, junto a todos aquellos que elevan culto a nuestro Dios, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran en la presencia del Señor? Nos alegramos y nos gozamos en su salvación. Pues continuamos con nuestra jornada, nuestra labor no se debe detener y donde quiera que usted se encuentre, usted es un agente responsable de predicación, de proclamación, de evangelización. Esta no es una labor solamente consagrada a aquellos que ejercemos funciones de liderazgo o aquellos que presiden la asamblea, aquellos que ejercen labores magisteriales en la asamblea, no. Esta es una labor que debe asistir a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y usted, en esta definición bíblica, el concepto de sacerdocio es un concepto universal. Usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios y ahora se nos da la razón de ser. Se nos dio la naturaleza, ahora vamos a ver cuál es el propósito, hacia dónde se dirige este pueblo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo les animo, yo les exhorto, yo les insto a que donde quiera que usted se encuentre, proclame el Evangelio, en su lugar de trabajo, en la tienda donde usted compra la harinita o compra el café, allí donde usted se encuentra, lleve un tratado en la mano si usted tiene dificultad para interactuar con la gente, tenga un tratado que le sirva de mediador entre usted y la gente. Busque la forma de usted poder testificar porque hay hambre y sed de Dios en este momento. Y no podemos ser indiferentes ante el dolor, el quebranto, el profundo, ¿verdad?, pesar que en el corazón de muchos hogares hoy, tristemente, lamentablemente, muchos hogares enlutados, muchos hogares con privaciones económicas afrontando estos desafíos médicos y sanitarios que sobrepujan porque el COVID no lo mata, de alguna forma lo deja bastante comprometido económicamente. Es un tema muy sensible y como iglesia, por ahí está una apotegma rodando en las redes sociales, creo que era de Leonard Ravenhill, y este apotegma, este aforismo, esta sentencia breve y doctrinal dice lo siguiente: frente a un mundo lleno de temores necesitamos una iglesia valiente, valiente que pueda proclamarle a tiempo y fuera de tiempo. Así que yo le animo. Y mientras usted evangeliza, no nos detenemos porque no hace falta este recinto para nosotros ejercer labores de iglesia, porque la iglesia es mucho más que la infraestructura y el inmueble. La iglesia es usted. Este es un edificio. La iglesia es usted. La labor de la iglesia entonces será proclamar, anunciar, ¿verdad?, y no detenerse en esta labor evangelística. Pues usted lo puede hacer en sus hogares, lo puede hacer en su trabajo o en el lugar donde Dios le ponga. Y también estamos adelantando nuestra campaña de lectura bíblica, en este caso a través del maratón bíblico. Estamos leyendo 10 capítulos del libro de Génesis en este momento diariamente con el propósito de poder juntos como iglesia, como comunidad de fe, como asamblea de nuestro Dios, leer juntos y tener la experiencia de proclamar y de leer y escuchar la voz de nuestro Dios, ¿verdad?, en la soledad de nuestro hogar, en la intimidad de nuestra recámara. Usualmente lo hacemos acá en el templo, hemos tenido algunas dificultades para reunirnos, pero si usted no puede venir, vamos a estar leyendo esos 10 capítulos diarios, ¿ok? Y de esta manera cumplimos con el deber bíblico de que more en abundancia la palabra del Señor en vuestros corazones. Esta es una exhortación fundamental. Recuerde que la lucha espiritual que usted está librando se libra en su mente. Y usted tendrá pensamientos irracionales,
la depresión, que ha sido uno de los profundos, de los grandes quebrantos de este proceso, ¿verdad? La depresión ha sido uno de los grandes quebrantos del mundo contemporáneo y del mundo post-COVID. Usted tiene que atenderlo y tiene que tener recursos. Y la única forma que usted tiene de poder afrontar los desafíos que la tristeza, la depresión le impone es a través de la palabra del Señor. Esa palabra que viene a ser la respuesta frente a estos pensamientos automáticos, frente a estas distorsiones cognitivas, frente a estas ideas irracionales que pueden gobernar su conducta, usted la sustituye por la palabra de Dios. Se secará la hierba y se marchitará la flor, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. Así que vamos a estar leyendo, comentando, y en el grupo de la iglesia, las preguntas que susciten su lectura, usted las puede ventilar en ese grupo de WhatsApp y tendremos pues participación de los diversos maestros de la iglesia y de los pastores, líderes de nuestra iglesia, brindando respuesta a las inquietudes que la iglesia puede tener en sus diversas lecturas. ¿Qué les parece? Vamos a estar interactuando de esta manera para mantener la llama viva. Bueno, vamos entonces a invitar a nuestra querida hermana, una hermana que no necesita presentación en medio nuestro. Nuestra querida hermana Leti es una de las maestras de esta casa de oración, una extraordinaria expositora bíblica y una persona con la que Dios nos ha hablado en distintos momentos muy importantes, ¿verdad?, de nuestra vida ministerial y nosotros como iglesia en nuestra peregrinación espiritual. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra querida hermana, esperando que el Señor le use. Amén. ¿Necesitas parar o así? No, yo creo que sí, yo creo que sí estoy bien. Yo me preguntaba. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Yo me preguntaba, ¿qué hace el pastor con el tapaboca cuando sube? Y no encontraba qué hacer ahorita con el mío, me lo guardé en el bolsillo. Bueno, en este día quiero darle gracias al Señor porque nos permite estar acá. De verdad, como decía el pastor hace rato, hay cosas que uno las da por hechas, que uno las da por acostumbradas desde pequeño, desde el país donde crecimos y la sociedad donde crecimos, nos permitió ver a las iglesias reuniéndose todos los domingos y en otros días de la semana, según tuvieran ellos a bien programar. Nunca pasó por nuestra mente que íbamos a vivir una situación como la actual. Los adelantos médicos y científicos nos hicieron creer que una cosa como esta no iba a ser posible nunca más. Escuchábamos a nuestros abuelos hablar sobre los tiempos de pandemias anteriores y lo considerábamos de verdad como algo de la historia. Ahora ya entendemos que el Señor hasta a través de estas cosas nos habla. Y por eso vamos a conversar en este día acerca de un pasaje en el cual el Señor me ha estado ministrando durante 2 semanas. Y se encuentra en el Salmo 46. Si tienen a bien buscarlo, vamos a leerlo primeramente y luego les voy a compartir, a contar aquellas cosas que Dios me ha estado ministrando a raíz de todas estas experiencias que nos ha tocado vivir y me ha resultado de gran ayuda y espero en el nombre del Señor Jesucristo que esto también resulte de ayuda para ustedes. Leemos en el nombre de nuestro Señor. Salmo 46, conocidísimo. ¿Quién que haya hecho vida en la iglesia durante 1 año, 2 años, 10, 20 o 40 años no recordará estas palabras? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida.
Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Y aquí el trozo donde Dios me ha ministrado en estas 2 semanas y me ha ayudado tanto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre, es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Lo bueno lo pones tú. Los errores los aporto yo. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Dios, libra de mis propios errores y que podamos en esta mañana recibir de ti lo que tienes para nosotros, porque es Cristo en todos nosotros esperanza de gloria, de lo bueno, de lo santo, de lo sano, de lo consolador, del bálsamo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién nos recuerda estas palabras que hemos cantado desde hace muchos años con diferentes tonos en diferentes iglesias? Y yo recuerdo que la semana pasada me invitaron a llevar la palabra en el Fundo, en la obra que se está abriendo en el Fundo, y pude analizar un poco esto, pero por falta de tiempo y porque de verdad hay un poco de cansancio en el ambiente, no lo pude desarrollar bien. El Señor me ha seguido hablando acá, en esta palabra. ¿Recuerdan cuando cantamos, todavía lo cantamos a veces en algunos lugares? Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Todos recordamos ese canto, ¿verdad? Y todos nos tratamos de fortalecer muchas veces con ese canto. Sin embargo, por momentos parece que no surte el efecto que nosotros quisiéramos que surtiera en nuestro ser. Hace un año, en el mes de marzo, nos tocó vivir una situación de verdadero pánico. Algo parecido a lo que aquí se describe. Dice así: no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En Venezuela, gracias a Dios, nosotros no tenemos que vivir situaciones de grandes catástrofes como huracanes. Los terremotos son bastante esporádicos, verdaderos terremotos de esos que hacen entrar a la gente en pánico. Hemos tenido algunas catástrofes, sí, pero muy esporádicas comparadas con otros países. Y nosotros no conocemos lo que es un huracán. En todo caso, a veces los coletazos. Tuvimos una tragedia en Vargas hace aproximadamente 20 años, no estoy totalmente segura. En el año 67 hubo un terremoto también y en el transcurso de ese tiempo para acá también hubo otro terremoto por allá por la península de Paria. Son contados, comparado con lo que uno ve en televisión respecto a Japón, comparado con lo que uno ve en televisión respecto a Chile, donde un terremoto de 9 en la escala de Richter puede acontecer. Son contadas las catástrofes. De manera que cuando llegó la catástrofe, porque no necesariamente tiene que ser una catástrofe de un movimiento de tierra. Cuando llegó la catástrofe económica a Venezuela, quedamos todos en shock. Año 2017. Todos nos pusimos famélicos, floquitos. No encontrábamos qué hacer. No hallábamos cómo combinar los pocos elementos alimenticios para que se convirtieran en una dieta medianamente balanceada. Caminábamos por las calles como zombies. No mirábamos a las demás personas.
Y más vale que no las miráramos, porque cuando las mirábamos las veíamos tan deprimidas, con los hombros gachos, la espalda doblada. La gente no tenía la suficiente energía para caminar largos trechos y se sentaban en las aceras. No sé si ustedes se fijaron. Ahorita es raro pasar por la avenida Manaure y ver a una persona sentada en las aceras tomando un descanso, pero en ese tiempo eso se hizo común. Las paradas de los autobuses estaban llenas de gente, muchas de ellas tratando de reposar y tratando de descansar. Nos tomó una catástrofe económica fuera de base. De manera que las catástrofes no tienen que ser solamente tormentas tal como las conocemos. Pero no conforme con esto, nos vino una segunda catástrofe, el COVID. Que usted dirá, y lo sabemos, el COVID es una catástrofe que ha cubierto la tierra entera. Pero es más catastrófica para Venezuela por cuanto nuestro sistema de salud, todos conocemos que tienen una gran debilidad. Y entramos otra vez en pánico, en shock. Recuerdo que nosotras estuvimos, no sé si esto le sucedió a usted, le cuento mi interpretación. Nosotras cuando ya se decretó lo de la pandemia, lo de la cuarentena, nosotras estuvimos encerradas literalmente, que no salíamos de la puerta del apartamento, yo creo que como 1 o 2 semanas. Y ya para ese momento yo me imaginaba puertas afuera de la casa, como que todo estaba solitario, paralizado, destruido. Faltaba poco para imaginarme esa bolita de paja seca que ponen en las películas vaqueras. Yo me imaginaba en las calles de Coro esa bolita de paja seca rodando por las calles de Coro. El pánico se apoderó de nosotros. Y cuando el pánico se apodera de uno, uno no sabe cómo responder. Uno no sabe qué hacer. El salmista nos dice que no temeremos y lo cantamos. Yo creo que cientos de veces en mi vida a mí me ha tocado cantar ese corito. Hermanos, lo cantamos, pero no lo creemos. Porque ¿a quién engañamos? Si caímos en pánico, y me incluyo, por una pandemia que estaba matando al 2% de la población, imagínese usted si me hubiera tocado vivir esas que de verdad mataron 50% de la población en diferentes países. Lo cantamos, pero no lo integramos, no lo creemos, lo cantamos de la boca para afuera e inclusive intentamos darnos fuerza diciéndonos, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, aunque se cantan de los montes a la mar. Casi no podemos, porque aunque lo cantemos, no lo hemos integrado en nuestro ser. Eso es lo que el Señor me ha estado ministrando. No se preocupe, no se preocupe. Ya vamos a ver cómo tenemos que hacer para que de verdad integremos estas palabras a nuestro corazón, porque el mismo Salmo nos da la respuesta. Y seguimos más adelante. David tratando de darse fuerza. Yo supongo que este Salmo es de David, aunque algunos dicen que no, pero vamos a suponer que era David. Tratando de darse fuerza. El asunto es que era un ser humano como nosotros. Entonces él pasa a reflexionar acerca de otro aspecto de la vida que nos preocupa mucho. Ya pasamos por las catástrofes. Una catástrofe puede ser cualquier cosa en nuestra vida, como le decía. Puede ser la crisis económica, puede ser la pandemia. Incluso hay otras catástrofes más abstractas que no las vemos como tal, pero lo son. Dígame usted, por ejemplo, cuando uno está confiado en que tiene un trabajo estable y se queda sin trabajo. Es una catástrofe. Uno siente que le mueven el piso del presupuesto y de los proyectos.
Otra catástrofe que a veces nos puede atacar es la depresión que podemos estar viviendo las personas, los profesionales que estudiamos una carrera con un sueño en nuestro corazón de que esta carrera iba a ser la que nos iba a catapultar al progreso, a la prosperidad, a tener. ¿Cuáles son las imágenes de prosperidad para un venezolano promedio? Tener carro y tener casa propia. Esta carrera me va a llevar a mis sueños. Por fin voy a poder tener esto, y de repente tirarme un viajecito por ahí. Y nos encontramos que aquí estamos con estas carreras que no nos dan ni siquiera para comer. Eso puede ser una forma de catástrofe más abstracta, pero nos deja igualitos de desconcertados, igualitos de perplejos, igualitos sin respuesta. No nos podemos responder a nosotros mismos qué es lo que está pasando. Un divorcio inesperado, descubrir una infidelidad en esa pareja que toda la vida fue fiel, puede ser una catástrofe. Sentimos que el piso, psicológicamente hablando, se nos mueve. Los proyectos de vida que habíamos hecho hasta el final de nuestros días se nos van. La muerte de un familiar cercano puede ser una catástrofe. Pero pasa aquí el salmista a hablar de otro aspecto que nos preocupa también, pero ya esto no en forma de catástrofe, sino en forma de la manutención diaria, la provisión. Él dice así: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Qué significaba el agua para los pueblos de este tiempo? Eran pueblos que vivían en gran sequía, eran zonas, y son zonas todavía, donde el agua corriente es escasa. Nosotros hemos crecido en un país extraordinario, ¿sabe? Un país al que Dios no le negó nada, por eso es que yo sé que no le negará la salida de esta crisis. Un país al que Dios le dio tantas maravillas, mire, potencial turístico extraordinario. Nos preguntamos cómo es posible que todavía no estemos explotando eso como debemos. En un pedacitico de tierra como Falcón tenemos desde ambiente de montaña, tenemos bosques, tenemos cuevas, tenemos playas, las mejores playas, tenemos médanos en un pedacito. Y si extendemos esto a toda Venezuela, nos encontramos que es un país con un gran potencial. Y por si fuera poco, Dios no le negó grandes recursos hídricos, sin contar con lo minero, que ya eso, bueno, es harina de otro costal y ya conocemos de eso. Petróleo, oro, diamantes. Pero los recursos hídricos, nosotros hemos crecido en una Venezuela que tiene agua. Donde quiera que vayamos hay una represa, que están un poquito descuidadas ahorita, que tenemos una escasez de agua más bien generada precisamente por la falta de mantenimiento de este tipo de sistemas. Pero tenemos un país con agua. Hay países que no tienen eso. Hay países para los que es importantísima la provisión de agua. Llevar agua hasta los poblados, hasta las ciudades, se puede decir que hasta un oficio. Recuerdan que en muchos de las narrativas de la Biblia, para aquellas personas que están familiarizadas con la Biblia, en muchas de las narrativas de la Biblia los sucesos acontecían alrededor de los pozos. Esos varones conocían a esas muchachas alrededor de los pozos. El criado de Abraham conoció a Rebeca alrededor de un pozo porque ella iba a buscar agua. Y otros varones, Jacob también conoció a Raquel cerca de un pozo, porque todo significaba, o sea, la provisión de agua era importantísima. Entonces se puede decir que el oficio de las jóvenes era ir al pozo y buscar agua. Ese era el oficio. Yo me imagino que las mujeres mayores se encargaban de los quehaceres en la casa, pero las muchachas iban al pozo a buscar el agua. Recuerdo en mi niñez, en el pueblo del Empedrado, en el estado Lara, también había problemas con el agua y la muchacha era la que iba a la pileta a buscar el agua. Gracias a Dios que a mí la pileta me quedaba diagonal a la casa, pero había otras muchachas que tenían que buscarla desde lejos. Es importante. Entonces este hombre se preocupa por el agua y dice:
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Y una vez más, con otras palabras, él intenta autoconsolarse diciendo, Dios es quien me va a dar la provisión. Lo que más necesito, el agua, Dios me la va a dar. Y va a alegrar mi vida con su agua corriente, con su agua fresca. Dice, Dios está en medio de ella, en medio de la ciudad, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. En esos tiempos, a las ciudades, cuando era digamos que cultura de los pueblos, el pueblo que tenía mayor poder se imponía sobre los otros pueblos y los invadía. Lo que está diciendo el salmista aquí es que la ciudad de la que él está hablando no solamente tiene provisión de agua, también tiene provisión de seguridad. ¿Por qué? Porque en la mañana, o sea, en la noche, en la madrugada, era cuando los ejércitos extranjeros venían sobre la ciudad, así como está sucediendo ahorita en Israel. Todavía esa práctica se usa. Los bombardeos, ¿no se han fijado que son nocturnos? De noche, los que hemos visto algunas imágenes, quienes estamos preocupados por Israel, hemos visto algunas imágenes cuando de noche se ve venir aquel montón de cohetes que intentan caer sobre Israel. Y ellos reaccionan interceptando esos cohetes y haciendo que exploten en el aire, pero alguno que otro se le va y cae. Pero en los tiempos antiguos no le lanzaban cohetes, también le lanzaban ataques a las ciudades a medianoche, contando con la sorpresa, contando con la ventaja que da la oscuridad. Y entonces el salmista, ¿verdad? Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando llegaba la mañana ya se había constituido un mecanismo de defensa para tratar de repeler los ataques que podían venir del exterior. Entonces por eso es que él dice, Dios la ayudará a clarear la mañana. De manera que este salmista está diciendo, Dios me va a ayudar con la provisión y Dios me va a ayudar con la seguridad. Dos cosas que nos preocupan todos los días y así nos decimos nosotros todos los días. Pero cuando hay un pequeño momento de escasez, cuando deja de llegar ese contrato que necesitamos para sobrevivir, cuando dejan de comprarnos esa mercancía que estamos vendiendo, cuando se detiene el pago del salario, todo esto se nos olvida. Esto lo podemos decir mientras estamos seguros, pero yo estoy segura que si en este momento explotara un triquitraqui ahí en el frente, acordándonos lo que está pasando en Israel, pegaríamos la carrera todos. Se nos olvida todo este contenido. Se nos olvida, somos normales, somos humanos, estamos aquí en la tierra, interpretamos la vida desde aquí, desde abajo. Y sigue el hombre dándose fuerzas, el salmista. Dice así, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Él sigue dándose fuerzas, como nosotros lo hacemos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, dice él. ¿Quién está en victoria? ¡Amén! Venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Esto que está aquí el salmista describiendo, como quisiéramos que sucediera. Pero les tengo una mala noticia, hermanos. No va a suceder hasta que llegue el fin de los tiempos. ¿Por qué razón? Porque el hombre, por naturaleza, tiene una perversión dentro de sí, que siempre habrá sociedades que tratarán de dominar a otras sociedades. Siempre, eso siempre existirá. Entonces esto que el salmista se está diciendo, hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego, sucederá solamente cuando estemos con él. Cuando haya desaparecido todo este egoísmo, toda esta forma de ver la vida que tenemos los humanos, porque siempre habrá alguien que tratará de prevalecer sobre otro. Ahorita las guerras son un poco más delicadas,
Por eso suponíamos que a lo mejor no se iban a ver más situaciones como la que se está viendo en Israel. Ahora las guerras son un poco más a lo económico, yo te pongo sanciones, yo te expropio, yo te quito lo que tienes, te congelo las cuentas, te cierro las puertas. Incluso la guerra se había extendido al nivel de redes sociales. Te bloqueo la cuenta como se hizo con Trump. Te bloqueo la cuenta, ya no te dejo entrar en ninguna red social, te elimino la forma de expresarte. Creo que a los gobernantes venezolanos también le han bloqueado cuentas. Esos son una forma de guerra más abstractas, más hacia lo comunicacional, donde usted puede ver que a lo mejor no hay muertes de seres humanos en su cuerpo, pero olvídese, sí hay personas afectadas. Sí hay muchas personas afectadas, solo que no llevamos la cuenta y no las vemos. Estas guerras de las redes sociales te introducen ideas en la mente, te hacen pensar cosas que a lo mejor no están sucediendo, te hacen interpretar cosas como ellos quieren que tú las interpretes. Esto es también una forma de guerra. Es como ese torpedo, digamos, lo diría yo abstractamente, que invadió a la sociedad en el mundo, que le decía que solamente las muchachas en traje de baño y bonitas eran las que podían promocionar una Pepsi-Cola, un refresco, una Coca-Cola, lo que fuera. Que tener un carro de tal modelo era como tener una muchacha en traje de baño en un lado. Yo no veo cuál es la comparación, pero así era. Eso es una guerra, solo que te está bombardeando la mente. Te está bombardeando la mente. En estos días vi una propaganda por internet que decía, solo este producto te hace feliz. Creo que era la Pepsi-Cola, algo así. Y yo decía, oye, qué significado tan banal de la... porque las muchachas, yo le dije, pero ¿cómo que esto me hace feliz? Y la muchacha, bueno, mami, es sabrosito tomarse su traguito. Le digo, sí, pero es un significado banal de la felicidad. Eso te da un placer instantáneo. ¿Cuántos segundos te dura el placer de tomarte un trago? Que no es que no me guste, me fascina. Pero ¿qué placer te da? 5 segundos, eso no es felicidad. Pero te banalizan, eso también es una guerra en lo psicológico. El asunto es que estamos sometidos a guerras. Pero una vez que este salmista hace toda esta reflexión, entonces interviene el que tiene que intervenir. Con pocas palabras, pero certeras. Fíjese usted todas las palabras, y no es malo, yo no le estoy diciendo que este salmo sea malo, todo esto es verdad, lo que acaba de decir el salmista es verdad, solo que lo decimos de la boca para afuera, no lo integramos en nuestro corazón. Y se demuestra que no lo integramos porque respondemos con pánico cada vez que hay una situación de alarma. Entramos en pánico con el COVID, entramos en pánico con la situación económica. Entonces no hemos integrado estas palabras, solo las cantamos. Pero cuando entra Dios y nos da su instrucción certera, entonces ahí sí podemos integrar estas palabras. Fíjese usted lo que dice. Oigan estas palabritas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ponga cuidado. Pocas palabras, pero certeras, efectivas. Lo primero que hace es una orden. Aquí tenemos un imperativo y está en la boca de Dios. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿a quién se le está dando esta orden? Como a mí esta palabra me ministró, yo empiezo a investigar, porque cuando algo me ministra, empiezo a escudriñar para poder encontrar más y aprender y poder integrar a mi vida eso. Y entonces hay un predicador reformado muy reconocido que me confundió un poco, porque él dice que estas palabras fueron dichas por Dios a los enemigos de Israel. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso me dejó cabezona. Sí, pero es que a mí me parece que me lo estuviera diciendo es a mí. Esto es como una orden para que yo la cumpla. No es una orden para los enemigos. Y sigo escudriñando y encuentro que, bueno,
en la Biblia hay situaciones como esa situación que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, donde el pueblo de Israel, donde el pueblo de Judá estaba muy alarmado porque venía una invasión y los tenían rodeados. Y el rey Josafat recibió una instrucción específica y le decía: estad quedos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Esa orden no se le dio al enemigo, se le dio fue al pueblo, a Josafat. Y vuelvo otra vez y digo, esta orden parece que es para mí, no es para Satanás, ni es para los especuladores, ni es para ninguna de estas cosas. Esta orden parece para mí. Sigo buscando y sigo recordando que en Isaías 30:15 hay una palabra que siempre me gustó, que era también para el pueblo de Israel, donde Dios les decía: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Una vez más dirigido al pueblo. Descanso, reposo, quietud, confianza. Y sigo buscando y me encuentro en mi mente reflexionando, porque yo voy caminando, ustedes me ven a veces por esa calle caminando como Drupi, y yo estoy reflexionando, pensando. Sigo pensando y me acuerdo que el Señor Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Entonces digo, definitivamente respeto mucho a este predicador, pero aquí creo que se echó un peloncito, porque estar quietos es para nosotros, para el pueblo de Dios. Ahora me pregunto, ¿qué puede significar estar quieto? Ahí es donde viene mi pregunta. Y primero vamos a ver qué no significa estar quieto. Porque cualquiera de nosotros, humanos como somos, podemos encontrar en esta palabra una excusa para actitudes incorrectas. Si tenemos tendencia a la tranquilidad, a la pereza, si soy yo, a mí me gusta, bueno, no esforzarme demasiado, entonces estar quieto me puede dar una excusa para no trabajar, para levantarme tarde, para ver mucho la tele. Bueno, la hermana dijo que teníamos que estar quietos, yo me voy a sentar aquí a ver la novela. Puede ser una excusa. Sin embargo, hay una palabra que nos dice que quien no quiere trabajar, que tampoco coma. Y hay una palabra que nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforcémonos, dice muchas veces la Biblia. Entonces no está hablando de pereza, no está hablando de una excusa para la pereza. Ahí se me cayó la cosa. Porque si a alguien le gusta estar sentada leyendo, es a mí. Entonces no significa pereza. No significa tampoco indiferencia. Ay, hermano, a mí no me importa que se le parta la pata a esa silla, porque la hermana dijo: está quieto. ¿Hay que evangelizar? No, que evangelice otro, porque la hermana dijo: está quietos. Uno no evangeliza quieto, ¿verdad? Que hay que orar por el hermano, por los hermanos que están enfermitos. No, chicos, está orando yo. La hermana dijo: está quietos. Pero hay una palabra que dice que maldito el que hace la obra de Jehová indolentemente. O sea, la indolencia, la indiferencia no es tampoco lo que el Señor nos ha mandado. Estar quietos entonces no es ni pereza ni indolencia. Hay otra excusa que podemos tomar. Bueno, hermana, yo a partir del próximo domingo voy a estar quieto en mi casa. ¿Para qué tengo que levantarme temprano y venir a la iglesia? Quieto. Está quieto. No es escapismo. No es escapar de la realidad. No es irse. Mire, mi hijo, que tenemos un problemita aquí, porque usted sabe que nos falta la harina para las arepas de la mañana. A ver si va y la compra. No, la hermana dijo: está quieto.
Yo prefiero quedarme aquí sentado en la acera mirando cómo pasan los vecinos. Eso no es estar quieto, no es escaparse de una realidad, de una necesidad, no es. No es sentarse a ver la televisión y a ver las novelas, que ahora ya no son novelas, ahora son series, de las cuales también me confieso a veces que las veo. No es tampoco convertirse en un televidente o serievidente, porque bueno, la hermana dijo, está quietos. No, no es eso, no es escapar de la realidad, es asumir la realidad con serenidad, con tranquilidad, con fe, con confianza. Pero ¿cómo hago eso, hermana? Mire, yo le voy a decir algo. Ahorita no se ve mucho que viajemos, porque hay dificultades del terminal y toda la cosa, no se consigue el transporte, pero hasta hace poco tiempo en nuestra vida un viaje era algo normal. Alguien decía, quiero ir a Barquisimeto, iba al terminal, o quiero ir a Mérida, o quiero ir a Caracas, iba al terminal, compraba su pasaje y se iba. Y el que tenía un poquito más de recursos iba al aeropuerto y compraba su pasaje en el avión y en media hora, 45 minutos estaba en Caracas. Yo le voy a decir algo. Cuando usted se montaba en ese avión, usted vigilaba al piloto. Cuando usted se montaba en ese autobús, en ese expreso, en ese buscama de expreso Los Llanos y se echaba para atrás el asiento y levantaba los piecitos con el buscama, usted estaba pendiente del chofer. Y si ese chofer agarraba ese autobusote y se iba por un barranco, ¿usted estaba pendiente de eso? No, no podía ni siquiera. Porque como en esos buscamas donde lo subían a uno, a veces en el segundo piso del buscama, a veces en el piso de abajo había una puertecita y uno quedaba encerrado en esa caseta con los demás pasajeros y uno no sabía lo que estaban haciendo los choferes allá. Uno no sabía si llevaban una botella de whisky o de ron y se la estaban tomando. Uno no sabía si eran personas preparadas para manejar ese vehículo. Uno no sabía si eran unos principiantes que apenas iban a manejar por primera vez el vehículo, o si se montó en un avión, uno no sabe si es la primera vez que el piloto maneja que el piloto pilotea ese avión. No sabemos. Y sin embargo le colocamos nuestra vida en las manos a esas personas. Eso es tener confianza. Y era que no había otra cosa que hacer, no podíamos hacer nada. No podíamos estar asomándonos en la caseta del piloto. Epa, ¿usted está manejando bien eso? Cuidado, no se me vaya a quedar dormido. No. ¿Por qué? Porque confiábamos en que había una empresa que había seleccionado bien, con toda responsabilidad, a una persona que también con toda responsabilidad se había preparado bien y estaba bien despierto para cumplir con la función que se le había dado. Eso era suficiente. Confiábamos no solamente en la empresa que nos estaba vendiendo el boleto, sino que también confiábamos en que la persona seleccionada para manejar ese vehículo era la idónea. ¿Por qué no hacemos esto mismo con Dios? ¿Por qué nos olvidamos que Dios es el Dios idóneo? El que tiene todas las características y los atributos necesarios para que nosotros podamos estar tranquilos. Eso es estar quietos. Tranquilos. El piloto de la nave sabe manejar la nave. El piloto de la nave no solamente está preparado, tiene el poder y tiene las ganas. Le digo, vuelvo al avión, usted está montado en su avión, sentado ahí en su caseta. Usted confía en que el piloto también quiere llegar bien y aterrizar bien. Usted confía en que él tiene la intención de llegar bien, porque si él estrella ese avión también él se va a morir. Así de simple. Yo recuerdo cuando por primera vez tuve la oportunidad de manejar un carro, que fue cuando el Señor me dio la bendición de comprar el carro. Yo tenía mucho miedo de manejar,
Tenía miedo, tenía temores. Ese carro estuvo guardado mucho tiempo allí en ese estacionamiento, hasta que los mismos vecinos me dijeron, vecina, saca ese carro. Y recuerdo que una vez me agarró un hermano y me quitó todos mis miedos cuando me dijo, hermana, no tenga miedo de manejar. Los otros choferes también saben manejar y ellos no están interesados en chocar con usted. Ellos quieren cuidar su carro. No tenga miedo. Cuando ve venir un carro, no tenga miedo pensando que ese carro le va a llegar de frente, que va a manejar, que se va a salir de su derecha. Y eso me ayudó muchísimo, porque entendí el punto de vista del otro. Él tampoco quiere chocar. Y él también va a evitar que suceda algo. De manera que en este caso, nuestro problema de confianza, nuestro problema para estar quieto aparentemente es que nosotros no entendemos que el que está en lo alto, el que nos ha salvado, tampoco quiere chocar. Él ya tiene un designio, Él ya tiene un propósito, Él ya tiene unos planes desde antes de la fundación del mundo y no va a permitir, no solamente no quiere permitir que esos planes se cambien. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, Él no cambia de opinión. Y lo que Él dijo que haría hace miles de años, lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es poderoso. Porque puede. No solamente puede, quiere hacerlo y sabe cómo hacerlo. ¿Se da cuenta? Él puede porque es todopoderoso. Él quiere porque es benevolente y amoroso. Y sabe cómo hacerlo porque es sabio. Es infinito en sabiduría. Cuando nosotros integramos estas ideas a nuestra interpretación de lo que nos está aconteciendo, entonces es más fácil estar quietos. Ahí sí es más fácil estar quietos, porque cada una de las situaciones que nos acontecen, alarmas, catástrofes, como les decía, catástrofes personales, abstractas, etcétera, etcétera. Cada una de las cosas que nos acontecen, si nosotros las colocamos y las enmarcamos en medio de ese sistema de pensamiento que nos dice que Dios es todopoderoso, que Dios es sabio, que Dios es amoroso, que Él quiere hacerlo, que Él puede hacerlo y que Él va a hacerlo, que Dios tiene su plan, que Dios tiene su propósito. Cuando enmarcamos la catástrofe ahí, la catástrofe se va haciendo pequeñita. Y ya deja de ser una catástrofe. Por eso es que Él dice, estad quietos, estad confiados. Quietos, no perezosos, sino quietos, tranquilos, serenos, confiando, con mansedumbre, amando lo que Él ama. Yo le he pedido al Señor en los últimos días y en los últimos meses, una de mis oraciones más recurrentes es, Señor, enséñame a amar tu voluntad. Enséñame a amar tu voluntad. Enséñame a amar aquello que tú amas. Y el Señor me fue mostrando, ¿qué es lo que tú amas? Amo la iglesia, entonces tengo que amar la iglesia. Ama las almas, entonces tengo que amar a las almas. Él ama su obra, entonces tengo que amar su obra. Él ama su voluntad, entonces tengo que amar su voluntad. Verla, como dice su palabra, buena, agradable y perfecta. Amar lo que Él ama. Estar quieto, estar sereno, estar tranquilo. Yo creo que en estos días hablábamos con unos amigos que ellos no tenían mucho conocimiento de las vicisitudes que nosotros hemos tenido en los años anteriores a cuando los conocíamos.
Y entonces salió la narrativa y empezamos a mencionarle algunos problemas de salud que Leminera ha tenido desde que nació. Cuando nació, lo primero que hicieron fue transfundirla. A los 16 días le detectaron la hidrocefalia. Después de que la operan de hidrocefalia se le presentó una migraña. Después de la migraña vino un corsé. Recuerdo que le pusieron una cosa aquí tiesa que la llamaban en el liceo, la llamaban Robocop. Después de eso vinieron otra serie de patologías, una detrás de otra, que para qué se las menciono. Y los amigos dijeron, ¿y cómo han aguantado ustedes eso? ¿Quietos? Eso nos ha enseñado a estar quietos. Eso nos ha enseñado a vivir un día a la vez. Y cada cosa que se va presentando, ya sabemos por experiencia que el Señor la va a ir solucionando. ¿Por qué? Porque a golpe, a palo, a látigo, a azotes, hemos aprendido a estar quieta. ¿Qué más voy a hacer? No me puedo desesperar. Esperar. De donde menos esperamos llega la solución y seguimos adelante con nuestras vidas. Pero hay otra orden aquí. Estad quietos y conoced. Este conoced, algunas personas lo entienden un poco mal y dan rienda suelta a su propio ánimo y deseo de, digamos, de controlar o de tener reconocimiento a través de la investigación profunda de las cosas teológicas. Aquí dice que tengo que conocer. Y voy a leer para que cuando hablemos todos sepan que yo me sé la Biblia. Gracias a Dios que yo no veo eso aquí, pero se ve en muchos ambientes eclesiásticos. Gente que tiene una memoria privilegiada y se sabe en la Biblia para adelante y para atrás, de arriba para abajo, los versículos los fluyen. Le doy la gloria a Dios que yo tengo una debilidad en mi memoria, porque a lo mejor yo sería así. Y versículo va y versículo viene, yo, Dios mío, pero ¿usted cómo se aprende tantos versículos? Hay personas que entienden mal esto y creen que conocer a Dios es aprenderse un montón de versículos, pero no vivirlos. Es preferible que sepamos algunos y que cada uno de los que sepamos los intentemos vivir. Por eso es que le digo, cuando el Señor le ministra con un versículo, usted tiene que buscarlo, escudriñarlo, preguntar, buscarse una buena persona que le explique, porque allí hay algo para usted. Bueno, conocer. ¿Qué será conocer? Conocer no es un entendimiento superficial. No es aprenderse de memoria unos versículos que luego ni siquiera sabemos para qué se usan ni con qué se comen. Conocer va más allá. Conocer es algo más profundo, es comprender, es integrar y es practicar. Conocer va en camino a la intimidad con el Señor. Estad quietos, serenos, tranquilos, para que puedas ver, entrar en intimidad con Él. Y entonces ahí sí vas a poder integrar todo lo que Él te está ofreciendo. Este conocimiento no es solamente intelectual, no es ni siquiera un conocimiento emocional de amarlo, de derretirnos delante de Él, va más allá, es un conocimiento vivencial, hay que practicarlo, hay que ponerlo en práctica. La Biblia me dice, amad a vuestros hermanos, y yo digo, ay, la Biblia dice amad a vuestros hermanos, pero mañana pasa un hermano teniendo necesidad y yo me olvido. Es integrar. Es hacer de eso tu vida, la columna vertebral de tu ser. Es poder decir de verdad, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Estas palabras a mí me sonaban vacías en un tiempo. Es integrar que de verdad Dios es el centro y es el límite, es el núcleo y es lo de afuera, es lo de adentro, lo de afuera, lo de arriba, lo de abajo. Todo tu pensamiento tiene que girar y tiene que estar fundamentado en la idea de lo que le agrada a Dios. Y no le estoy diciendo con esto una persona religiosa, una persona que está metida en la Biblia todo el día. No le estoy llamando a eso.
Le estoy diciendo que eso que usted encuentra en la Biblia, eso que escucha en las prédicas todos los domingos, hay que ponerlo en práctica en el transcurso de la semana. Ya está. Ya escuché la prédica. Oye, 1 hora. ¿Cuántas horas tiene la semana? No sé, no puedo sacar la cuenta en este momento. 1 hora le dedicamos a escuchar la prédica y ya nos sentimos que cumplimos con Dios. Esa no es la idea. La idea es reflexionar. Sí, seguir nuestra vida, ver nuestras series, buscar videos en YouTube y todo lo demás, pero siempre integrando lo que nos dijo la prédica. La prédica dijo que yo no debo ver videos de YouTube subidos de tono. La prédica dijo que yo debo ser fiel a Dios y no estar buscando cosas que no me convienen por ahí. La prédica dijo, etcétera, etcétera. Eso es vivenciar con Dios, conocer, llevar una intimidad con Él, buscar cada día estar un rato con Él, en un diálogo. Él habla a través de su palabra, nosotros respondemos a través de la oración o con un canto. Eso es conocer a alguien. Fíjese una cosa, nosotros podemos decir que conocemos al presidente Maduro. Donde quiera que vemos su cara sabemos que es él. Conocemos su voz. Si vamos pasando por una casa y hay una cadena, inmediatamente reconocemos, hay cadena, está hablando, esa es la voz de Maduro, del presidente Maduro. Decimos que conocemos a Maduro, pero no conocemos al presidente Maduro. Nosotros conocemos acerca de él. Pero ¿alguien conoce cuáles son sus sentimientos? ¿Alguien conoce cuáles son sus inquietudes? Si se siente frustrado con todas las crisis que se están viviendo, si se siente capaz o incapaz, si se siente atrapado, si se siente... No, eso lo sabrá su familia, sus allegados, sus amigos. Esa es la diferencia. Nosotros podemos conocer acerca de alguien, pero su intimidad la conoce solo quienes están cerca de él. El Señor aquí nos llama a conocer su intimidad. ¿Por qué? Porque nos dice, conoced que yo soy Dios. No dice, conoced que yo soy un Dios o que yo soy el Dios. No, conoced que yo soy Dios. ¿Qué tenemos que conocer de Él como Dios? Lo que acabamos de decir hace rato. Él es poderoso, Él es amoroso, Él es benevolente, Él es misericordioso, Él es un Dios de gracia. Hemos integrado todas estas cosas. ¿Sabe cuál es la más difícil de integrar? Él es soberano. Él es quien gobierna, Él es quien manda. Por eso es que hay ese versículo tan popular que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces algunos han banalizado ese versículo, sobre todo las congregaciones de tipo pentecostal, donde le dicen a la persona, confiese con su boca, hable, diga con su boca. Eso no es. Que si tú dices, si para tu interior tú has integrado la idea de que Jesús es el Señor, entonces tú vas a querer obedecerle. O sea, no es un ejercicio banal de una palabrería para afuera. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. No, ¿de verdad tú crees que es el Señor? Entonces si tú crees que es el Señor, tú crees que Él gobierna. Y si tú crees que Él gobierna, tú crees que Él gobierna tu vida. Y si crees que gobierna tu vida, entonces tienes que esforzarte por obedecer. Él nos va a ayudar en aquello que no podemos nosotros hacer. Pero tampoco aprecia cuando nosotros desobedecemos su palabra deliberadamente. Entonces, confesar que Jesús es el Señor, sí, es integrar, es vivenciar, es que esa idea penetre mi ser. Por eso es que dice que su palabra penetra hasta los tuétanos. Penetre mi pensamiento, penetre mi forma de interpretar la vida. Conoced que yo soy Dios.
Una vez que nosotros conocemos, integramos, recordamos todos esos atributos del Señor, que es todopoderoso, que es todo suficiente, que es el que provee, que es el sabio. Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros en algún momento no lo entendamos. Que es soberano, que Él determina cuáles son los tiempos cuando van a suceder las cosas. Que es un Dios inmutable, que no cambia nunca, no va a cambiar de equipo, hermanos. Eso es lo más maravilloso. No nos va a cambiar la seña. Muchas veces nos ha sucedido con gobiernos, con humanos, con nuestros jefes, que nos cambian la seña a mitad de camino y nos dejan fuera de foco. Nos ofrecen un aumento, nos ofrecen un ascenso, nos ofrecen algo y luego se echan para atrás. Nuestros mismos padres a veces han tenido que violentar alguna promesa que nos hayan hecho. Pero Dios es inmutable, Él no va a violentar ninguna de sus promesas. Todas sus promesas son en el sí y en el amén. Eso es algo que nosotros debemos integrar y movernos y tomar las decisiones en función de eso. Entonces ahí sí, cuando vemos cualquiera de estas catástrofes o supuestas catástrofes, dejan de ser catástrofes. Son simple y llanamente experiencias que me van a acercar a Dios. Ahí es donde esas catástrofes se convierten en experiencias que me van a dar crecimiento, experiencias que me van a aportar carácter, experiencias que siempre van a sinergiar para mi bien, siempre van a desembocar en mi bien. Entonces ahí sí podemos decir, como dice el Salmo 16, tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Tú eres mi herencia. Todo lo que tenemos aquí es temporal. Yo no le estoy diciendo, bueno, salga de aquí y done su carro. Agarre su casa y la bota. No, todo lo que tenemos aquí es temporal para nuestro bienestar por la voluntad de Dios y para el bienestar de aquellos a quienes Dios quiera colocar delante de nosotros. Pero no es el centro de nuestra vida. Nuestra herencia eterna es Él. Él es la porción de nuestra herencia y de nuestra copa. Fíjese que dice una expresión hasta enigmática. Dice algo así más o menos. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En ese tiempo, cuando se repartió la tierra de Israel, yo no sé cómo era el método, pero era algo que tenía que ver con unas cuerdas. Yo no sé cómo hacían. Ellos como que colocaban algunas cuerdas, no sé si hicieron alguna maquetica de la tierra, repartieron la tierra por tribus y entonces unas cuerdas tenían relación con eso. Por eso dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Todo lo que nos ha tocado vivir, aunque sea un derramamiento de lágrimas, es para nuestro bien. Porque nuestra herencia, donde sea que nos haya caído, nos tocó vivir en la ciudad de Coro, nos tocó vivir en la Venezuela de la crisis, nos tocó vivir en el momento caótico que vivimos en el 2017, nos tocó ser de los que se quedaron y que muchas veces anhelamos, a veces queríamos irnos con los que se iban, nos tocó quedarnos aquí, porque este es el lugar deleitoso que Dios preparó para nosotros. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Y se repartió la tierra de Israel. Y en la tierra de Israel hay montes, hay vegas, hay zonas muy fértiles, pero también hay zonas muy secas. Hay desiertos. La parte sur de Israel es una zona desértica. ¿Y sabe a quién le tocó la parte sur? A Judá, la tribu más fuerte. A Judá. Yo no sé si a Judá le tocó la parte desértica por ser la tribu más fuerte o si se hizo la tribu más fuerte por tener la zona desértica. Pero lo que sí sé es que ahí, en ese desierto, ellos se fundamentaron y se desarrollaron. A lo mejor a nosotros nos tocó vivir el desierto de Venezuela, el desierto de los problemas económicos, el desierto de las frustraciones profesionales, el desierto del COVID en medio de una crisis sanitaria, pero eso nos va a hacer más fuertes.
¿Por qué? Porque integramos la idea de un Dios soberano, todopoderoso, sabio, amoroso, tierno, dulce, salvador, que nos ha escogido para tener esta herencia. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y es hermosa, hermosa, hermosa la heredad que nos ha tocado, aunque sea para fortalecernos y formarnos el carácter. Amén. Hermanos, les invito a integrar esta idea en su corazón. Estad quietos y ved que yo soy Dios. Dios es Dios. Concéntrese en los atributos de Dios. Estudie los atributos de Dios. Busque videos en YouTube de buenos predicadores reformados o teólogos reformados que le expliquen los atributos de Dios. Integre esa idea en su corazón y usted verá cómo las catástrofes de cualquier índole no lo van a mover, porque usted las va a enmarcar. Así como cuando uno se pone unos marquitos, cuando uno va a una fiestecita y entonces le dicen, vamos a sacar una foto y le ponen a uno un marquito. Bueno, así usted va a enmarcar eso en los atributos de Dios y se va a dar cuenta de que no es nada. No es nada. Como el pastor lo dice muchas veces. Los problemas a veces son del tamaño de que nosotros lo interpretamos. Más o menos así lo entiendo yo. Y ya para finalizar, quiero contarles un testimonio de una cosa que nos sucedió hace años. Íbamos nosotras tres muy deprimidas, para allá, para la casa, vivíamos en Monseñor. No me acuerdo qué nos había sucedido, creo que las muchachas habían terminado una sociedad que tenían con una empresa grande y estábamos asustadas, pues pensando qué iba a ser de nosotras, qué sé yo. Y entonces íbamos muy deprimidas en el carro y eran como las 10 de la noche. Y era peligroso, pues nosotras lo que acostumbrábamos era que una de las tres, generalmente Leminer, se bajaba del carro, abría el portón rápido, metíamos el carro rápido y cerrábamos el portón rapidito para evitar que llegara un atracador a meterse dentro de la casa con nosotros, como se acostumbraba mucho en ese tiempo. Ahorita ya no se ve tanto esos casos. Entonces, bueno, ya vamos listas para hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces yo paro mi carro, Leminer se baja a abrir el portón y de repente miramos hacia un lado y vemos un basurero que estaba regado frente a la casa. Y entonces yo le digo a las muchachas, pero eso no lo podemos limpiar hoy, nos puede encontrar aquí algún atracador, eso lo limpiaremos mañana tempranito. Y metimos el carro y cerramos el portón y nos metimos en la casa. Siempre pendientes de que nos habían dejado una bolsa de basura y los perros la habían regado en el frente. Hermanos, lo más extraño, y yo diría, fui yo sola que lo vi, pero mis hijas también lo vieron, ellas me dijeron que lo habían visto. Cuando salimos al día siguiente a limpiar la basura, no era una bolsa grande, era una bolsita chiquitica y despreciable, y era una basurita la que estaba regada allí. Y nos quedamos sorprendidas. No vaya a creer que yo le estoy diciendo que esto es un milagro, que Dios hizo que la bolsa grande se hiciera chiquita. No. Nosotras, en medio de nuestra depresión, vimos la bolsa gigante. Nos pareció que era una bolsa de esas de 200 kilos. Y cuando yo le digo a las muchachas, ay Dios, pero yo vi una bolsa grande aquí y la basura regada, el basurero regado, lo que es una bolsita chiquita y 2 o 3 cositas tiradas ahí. Y la muchacha, yo también vi una bolsa grande, yo también la vi grande. Porque las cosas son del tamaño en el que las interpretamos. Y ese momento nuestro estado de ánimo era de depresión. Y cualquier cosa la íbamos a ver grandísima. Pero cuando nosotros vemos al grandísimo, al inmenso, al gigante a nuestro alrededor, todo lo demás se ve pequeño. Amén. El Señor me les bendiga, mis hermanos. El Señor me les guarde. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos.